Me acompaña Samuel Moreno, él es director de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Don Samuel, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, Fernando, ingeniero José Isabel. Gracias por la entrevista. La Contraloría General de la República agradece este espacio para hablar de los censos nacionales. Bueno, unos censos pospuestos desde el año 2020. Y la pregunta, ya se han empezado a censar ciertos lugares y si esos censos no podrían hacerse, pues, como se hace en el resto del mundo, del primer mundo, en el cual se hacen los censos, pero nadie percibe a gente pues con papel recorriendo en los países. Fernando, es cierto, el censo de población y vivienda, Sí. población número 12, vivienda número 8, estaban planificados para hacerlos el 24 de mayo del 2020. Pero recordemos de que en la administración pasada se anuló un acto público a través de unas impugnaciones que llevó precisamente a que efectivamente el proyecto no fuera viable por el tema jurídico. Pero además también, como dicen los economistas, vino una variable exógena de afuera, la pandemia, enfermedad COVID-19. A raíz de eso, evidentemente, el censo no se pudo realizar, desafortunadamente. Sin embargo, la Contraloría y el Instituto Nacional de Estadística y Censo hemos venido trabajando precisamente ahora en un país distinto. Y al ser distintos tenemos que migrar a nuevas metodologías que hagan del censo un proyecto exitoso, menos invasivo. Exacto. Sobre todo en una situación como la que estamos viviendo. Nosotros lo que hemos realizado es básicamente una actualización cartográfica. Para ello hemos utilizado lo que es el sistema global de posicionamiento que nos da precisión de las viviendas a nivel nacional, sobre todo en los nuevos desarrollos. Eso ha robustecido la matriz cartográfica que nos permite planificar de la mejor manera el censo, pero además también hemos incorporado tecnología, hemos establecido una plataforma aquí en el INEC con desarrolladores panameños, ingenieros panameños, en donde nosotros vamos a hacer mayormente el censo de manera tecnológica, utilizando dispositivos móviles de captura, Sí. en donde el cuestionario de 52 preguntas, 5 capítulos, va a estar subsumido en ese dispositivo móvil de captura. Vamos a recoger la información, sobre todo en áreas urbanas donde hay electricidad y hay conectividad, pero vamos a hacer mayormente en papel un porcentaje vinculado a las áreas rurales y comarcales de este país de difícil acceso. En conclusión, lo que hemos realizado hasta ahora y lo que hemos planificado es lo que llamamos desde el punto de vista de la estructura de proyecto, un censo experimental. Y el censo experimental o piloto es una réplica, es una radiografía en donde nosotros hemos, a través de una estrategia estadística, es decir, una muestra determinística, hemos determinado 16.864 viviendas a nivel nacional en las 10 provincias y en 2 comarcas de este país. Otra cosa importante, estamos nosotros pues actualizados con los tiempos. Y se lo digo porque recuerdo que en el 2010 los deflactores económicos no estaban acorde con la irrupción de las nuevas tecnologías. Obviamente hay un montón de aspectos que están jugando un rol importante en la actividad económica nuestra que todavía tal vez estadísticamente no están reflejadas. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que toda esta economía tecnológica de delivery y eso pues se vea reflejada en su peso real dentro de la actividad económica? Muy buena pregunta. Nosotros en el INEC Contraloría estamos en un proceso de transformación. Ajá. Y es por el hecho de que cuando se creó el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que fue en el año 2009 a través de la ley 10 de enero de ese año, esto le da muchas facultades al instituto, pero el instituto tiene que ir transformándose, uno, en el manejo de software. Nosotros tenemos que empezar, ya hemos iniciado una traza
para que los colaboradores del INEC, por lo menos 42, empezamos con 42 para el manejo, por ejemplo, de paquetes estadísticos como Stata, SPS, pero tenemos que ir avanzando a manejar el instrumental de software como el RStudio Anaconda, que son paquetes estadísticos que te permiten hacer proyecciones y además interpretación de los datos. Porque sí, nosotros recogemos datos y como tú muy bien apuntas, en estas partes disruptivas de la cuarta revolución industrial, de la inteligencia artificial, tenemos que empezar a hacer otros tipos de mediciones muy importantes para el desempeño y el desenvolvimiento de la economía y saber desde el punto de vista de la acción privada o también desde el punto de vista de la administración pública cuáles son los datos, qué es lo que está pasando con la inversión, qué es lo que está pasando con el circulante, con el crédito en la banca, dónde están yendo los préstamos, si es que están yendo. Entonces, todas esas mediciones son importantes para la toma de decisiones. En eso estamos y somos conscientes de que efectivamente necesitamos hacer una transformación profunda en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que ya la iniciamos. Preguntas, cada pregunta que ustedes añaden en el censo, por ejemplo, la de los afrodescendientes, ¿cuánto cuesta? El valor. Oh, muy bien. El valor Excelente. de cada pregunta en el censo. Sí, bueno, mira, económicamente vamos a hablar, ya que nos metemos en el tema económico. La Contraloría en este censo experimental, Sí. que inicia el 2 de agosto de este año 2021 hasta el 30 de septiembre. La primera semana será una semana de reconocimiento de área de campo y luego el levantamiento factual inicia el 8 de agosto hasta el 30. Nosotros vamos a hacer una contratación de 104 colaboradores a nivel nacional por 2 meses, con salarios que van 850 para supervisores y 650 para $700, perdón, para empadronadores. Eso da cierta, digamos, reactivación, sobre todo porque hemos privilegiado ese empleo en localidad. Por ejemplo, el empalme de Changuinola que fue escogido, el empleo se genera en el empalme o en la loma de Chiriquí o en el Piro número 2 de Veragua, La Peña, el Cocal de las Tablas, Cañaveral. Es decir, estamos generando empleo, pero definitivamente que de las 52 preguntas, cada pregunta tiene un valor económico que efectivamente hay que desagregarlo, digamos, de todo el presupuesto que conlleva un censo experimental a lo que es también un censo general. Te puedo decir nada más cuánto costó el censo del 2010. El censo del 2010 de Panamá costó poco más de 16.650 millones de dólares. Perdón, 16 millones de dólares. 16 millones de dólares. Entonces en perspectiva estamos nosotros ahora evaluando cuánto pudiese ser el costo del presupuesto para el censo que vamos a realizar experimental ahora, 2021, que estamos hablando de $422.000, pero tenemos que hacer la planificación adecuada para ver cuánto va a costar el censo general, que posteriormente estaremos dando una fecha para ello. Bueno, lo importante, don Samuel, es arranca entonces en la próxima semana, el próximo lunes, esa realización de este censo. Sí, yo quisiera aprovechar este espacio para mandar un mensaje a todos los ciudadanos de este país, a empresarios, a funcionarios o colaboradores públicos, a periodistas. Los datos son importantes. Hay que suministrar los datos. En este momento el censo experimental, nosotros hemos escogido las viviendas y además ya hemos tenido un proceso de divulgación que empezó el sábado, que hay que felicitar a los colaboradores porque aún con la lluvia llegaron a los hogares, a las casas donde han sido escogidas. Y han sido escogidas y esa información es fundamental para nosotros poder calibrar metodologías técnicas, pero también metodologías logísticas, comunicacionales y tecnológicas, para que luego nosotros entender si estamos preparados o no estamos preparados o dónde tenemos que ajustar para tener un censo exitoso que este país se merece, porque el censo también hay que tomarlo en consideración. El censo no solamente es contar a las personas, porque el censo, como usted muy bien apunta, tiene módulos de preguntas, 52 preguntas que van desde las características económicas de los poblados, de los distritos, corregimientos, provincias y del país.
características sociales, características educativas, el tema migratorio, porque también están incorporados en la boleta censal, no para saber su estatus migratorio, sino para saber que vive aquí, que es residente habitual. Y termino aquí, Fernando y ingeniero. Nosotros hemos migrado de una metodología de hecho o de facto, que básicamente el censo se hacía en un día y cerrábamos la economía. Ahora hemos migrado a una metodología de derecho o de jure, que significa que el levantamiento censal no va a ser en un día, sino en 2 meses. Eso va a permitir que nosotros no vamos a inmovilizar a la población. Por ejemplo, Fernando Correa vive en la ciudad de Panamá. No vamos a decir que él se quede en la casa. Ahí le va a llegar el empadronador. Y cuando logre tener la entrevista con Fernando Correa, él tendrá que sentarse y dar toda la información. Pero Fernando podrá ir a trabajar a Next TV, claro, podrá ir a hacer supermercado, no se va a inmovilizar. Eso es un punto importante que hay que resaltar. Por ejemplo, una pregunta como, ¿usted conoce o un familiar suyo murió en la invasión? Para saber el número exacto de personas que murieron en 1989, ¿se podría incluir en el censo? Buena pregunta. Mira, el tema del censo, ¿qué sucede? Nosotros heredamos ya un cuestionario muy estabilizado, y nosotros hemos incorporado preguntas no interesantes, sino preguntas importantes. Por ejemplo, aquí hay un tema, digamos, del afrodescendiente, de saber cuántos somos en esa cantidad. Hemos incorporado esa pregunta. Hemos incorporado la pregunta de discapacitado, que guarda relación con el convenio de Washington, que es muy necesaria. Hemos incluido también preguntas relacionadas al tema étnico indígena, que nosotros tenemos una población sustanciosa en esos campos. Sin embargo, en el tema de cuántos murieron por tema de la invasión, pues no fue incorporada, no hubo una solicitud formal para evaluarla. Hubiese sido interesante, pero sí le puedo decir que hemos incorporado, como muy bien usted decía, un país distinto, preguntas relacionadas a las muertes relacionadas al COVID-19, porque es un tema que evidentemente tiene que estar en un censo después de esta pandemia. Así es. Samuel Moreno, director de Estadística y Censo, Contraloría General de la República. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y bendiciones. Igual.